En el día de hoy vamos a hablar de neurodesarrollo y para desarrollar este tema nos acompaña Gloria Estela Restrepo, neuropsicóloga de la Universidad del CES. Gloria, bienvenida a este programa. Muchas gracias, doctor. ¿De qué se trata el neurodesarrollo? El neurodesarrollo es un proceso dinámico entre el niño y el medio que lo rodea. Esta interacción hace que el sistema nervioso madure y se creen las bases para la personalidad. ¿Cómo explicarle a una familia, a un agente educativo, a los cuidadores, de qué trata específicamente el neurodesarrollo? Es el proceso que ellos evidencian todos los días, cuando el niño camina, cuando el niño empieza a correr, todo ese proceso que los niños tienen es el neurodesarrollo y se va afianzando con el paso del tiempo y con todas las experiencias que el niño tiene. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? O sea, uno pensaría neurodesarrollo, una palabra muy elaborada, muy sofisticada, pero ¿por qué es tan importante que los padres tengan en cuenta que el niño debe tener un muy buen neurodesarrollo? Porque es un predictor de más adelante cómo se va a desarrollar ese niño en sociedad, académicamente, con sus relaciones interpersonales. Entonces, esos primeros años, que es justamente cuando se está afianzando todo, las etapas y todos los procesos, es el predictor de cómo el niño va a ser más adelante. Entonces, ahí juega un papel supremamente importante con lo que me acaba de decir, y es el papel que juega la familia, la escuela y en este caso el programa Buen Comienzo en esa estimulación del neurodesarrollo en el niño. Ese papel, ¿cómo es de importante, doctora? Tiene toda la importancia, porque justamente con la estimulación que tenemos de ellos cuando chiquitos y con todo el proceso que vamos creando, además de la estimulación con juguetes, con actividades, también hay una seguridad que da la familia. Entonces esa seguridad ayuda a la personalidad, a la formación de la personalidad. Entonces, además de los procesos de neurodesarrollo normales que deben tener todos los niños, la familia es primordial en el desarrollo de la personalidad en cuanto al niño se sienta seguridad y confianza en sí mismo. Y en el colegio o en el Buen Comienzo se inician esas interacciones sociales. ¿Cómo me doy cuenta yo como familia, como papá, que hay alguna alteración en el neurodesarrollo del niño? En el área médica se manejan hitos del desarrollo. Son periodos de tiempo en los cuales se espera que se haga algo. ¿Por qué se espera que se haga algo? Porque su desarrollo biológico anatómico está completo. ¿Eso qué significa? Que las conexiones neuronales se fortalecieron y que hay mayor aumento de neuronas. Entonces, en esas etapas ellos deben estar haciendo ciertas cosas. Cuando es antes del año, se divide en meses y cuando es después del año se divide en años. Entonces, todos los niños se desarrollan diferente, pero hay edades específicas en que deben desarrollar esos hitos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo como familia que mi niño requiere mayor estimulación Yo tengo que estar consciente de qué es lo que él debe estar haciendo para su edad y para su ciclo de desarrollo. Te estás refiriendo en cosas tan sencillas como el sostén de la cabeza, como sentarse, como gatear, como caminar, como correr, como tener otras actividades propias del cerebro. Entonces, miren la importancia que tiene la estimulación del neurodesarrollo. Y en el caso específico, doctora, de los agentes educativos que están la mayoría del tiempo con los niños y que su labor es estimular esa parte, ¿cómo podrían identificarlo ellos? Si hay alguna alteración o si hay algún retraso en este caso. Exacto. Pero de igual manera, ellos deben conocer cuáles son los hitos que deben estar cumpliendo acorde con los ciclos que ellos manejen. Manejo niños de 3 a 4 años. ¿Qué deben estar haciendo esos niños de 3 a 4 años? De 4 a 5. Y ahí ya juegan otros factores, como por ejemplo el socioafectivo y el personal. Entonces, por ejemplo, el apego. Explícanos, eso es bien interesante. Por ejemplo, el apego, el compartir, el socializar, ya se deben estar cumpliendo otras cosas diferentes que se evidencian más fácil en las escuelas o en los Buen Comienzos o en los jardines infantiles. Ya ustedes saben la importancia del neurodesarrollo en el proceso
de enseñanza y de aprendizaje de los niños y las niñas. Pero doctora, cuéntenos cómo influye los factores medioambientales antes del nacimiento, durante el nacimiento y posterior al nacimiento en ese éxito del neurodesarrollo. La influencia es de todo, no solo de factores ambientales. Hay factores biológicos como lo son la genética, la epigenética, que es las enfermedades que se van transmitiendo de generación en generación por los factores ambientales, alimentación, cultural, que ya se van instaurando en mi familia. Fuera de eso, además de los cuidados prenatales, perinatales y postnatales, y ya tenemos factores sociológicos, psicológicos y culturales. Todo eso influye en el neurodesarrollo. A ver, vamos a hablar, estos factores de los que acaba de mencionar pueden influenciar el desarrollo neuropsicológico tanto positivo como negativamente. Hablemos primero de cómo influyen y qué factores influyen en la etapa prenatal. Entonces, como es antes del nacimiento, lo que estamos mirando es el estado de salud de esa mamá. ¿Cuántos años tiene la mami? Cuando es muy chiquita, que son embarazos adolescentes, entonces eso trae repercusiones en el desarrollo del feto e incluso en su propio desarrollo, porque es un cuerpo que todavía no se ha terminado de desarrollar. Además de qué enfermedades tiene, como por ejemplo un hipotiroidismo o por ejemplo que tenga presión alta o cualquier enfermedad genética que se haya detectado en su familia. La edad del padre también influye, consumo de sustancias. Por ejemplo, personitas que tengan un alto grado de estrés por su entorno, donde por ejemplo se vean... No sé si te refieres a abuso, maltrato. Sí, exactamente. Entonces, que socialmente y culturalmente el ambiente sea pesado, eso produce estrés y resulta que el cerebro, cuando se somete a unos grados de estrés muy seguidos, empiezan a tener cambios estructurales. Entonces, la misma mami genera en su cerebro un cambio estructural por ese sometimiento a estrés constante. En la etapa perinatal, o sea, desde el nacimiento y un mes posterior al nacimiento, ¿qué factores pueden influir en el neurodesarrollo? La forma como el bebé nació, qué tanto tiempo se demoró ese bebé en responder en el nacimiento, las vacunas, la primera alimentación, el primer meconio, que es cuando hacen el primer popó y el primer pipí, eso también influye, todo eso es importante. Y lo que hablábamos antes son predictores. Ya tenemos la etapa perinatal. Después, ¿qué etapa sigue? Pero antes de continuar, me gustaría retomar en la etapa prenatal esa estimulación, porque todo eso es como los cuidados médicos que hay que tener, pero los cuidados en casa que nosotros debemos tener con nuestros bebés, con nuestros niños, son el hablarles constantemente, el cantarles, que ellos tengan estimulación sensorial, auditiva, visual. La visual no está desarrollada, pero de todas maneras ellos alcanzan a ver sombras, ellos alcanzan a ver bulticos, entonces que ese bultico le hable, empieza a generar conexiones en el cerebrito de ellos. También la estimulación con masajes hace que primero estemos muy pendientes de su desarrollo, de que no vayan a haber enrojecimientos y de que de una forma u otra se desarrolle bien el cuerpecito, y además fomenta el vínculo madre-hijo o padre-hijo, porque él no es exclusivo del papá. La estimulación la pueden realizar todos en casa. ¿Qué importancia le ve la neuropsicología a la figura paterna en el desarrollo del niño? Es importante psicológicamente que se impliquen como todas las figuras representativas, porque no solo es papá, mamá, son abuelos, son tíos, son primos, con todos ellos compartimos diferentes etapas y ayudan a forjarnos y a hacer diferentes conexiones que cada una cumple un papel representativo. Entonces, por ejemplo, el papá, esa figura de padre, le ayuda a generar al niño mayor seguridad y confianza. Entonces, en cuanto a neurodesarrollo, no es que le ayude a caminar mejor, pero sí va a ser un estímulo mayor tener un padre y una madre que lo estén estimulando. Entonces, esa mayor confianza va a hacer que lo desarrolle más rápido y que sus conexiones sean más fuertes. Ya el niño camina, ya el niño corre, ya el niño sostiene unas conversaciones más fluidas. Entonces ahí
retomando lo que me has dicho al principio del neurodesarrollo, se va como evidenciando cierta personalidad, por decirlo así, como cierta carácter. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como papás, como cuidadores, como agentes educativos para estimularlo en el buen sentido? Ahí me gustaría como hacer un pequeño acote. Desde el principio empezamos a forjar la personalidad. Obviamente no la vamos a evidenciar, pero sí la empezamos a forjar. En los primeros años de vida empiezan con lo socioafectivo y con lo personal emocional, empiezan a forjarse como esas conexiones que estábamos hablando ahorita y ese fortalecimiento como de mi individualidad. A los 4 años ya el niño empieza a tener una norma, o sea, un conocimiento de la norma, que incluso a los 4 años es cuando ellos empiezan a hacerle oposición a sus padres de no quiero y empiezan a mostrar una individualidad. Claro, algo tan sencillo que uno le evidencia como papá y es, yo no me quiero poner eso, yo no quiero comer esto, yo no me quiero poner esa ropa, y ellos mismos empiezan a escoger la ropa que se van a poner, algo así. Exacto, exacto. En los 4 años es cuando ellos empiezan a hacer oposición y empiezan a mostrar individualidad, y además se empieza a formar la cognición necesaria para esa interacción social y que tengan éxito. Y ya más o menos la última etapa como de la formación de la personalidad es de los 10 a los 20 años, que ahí los mayores cambios que tenemos son psicológicos y sociales, y ellos ya son los que terminan de esculpir la personalidad. Pero miren, esas 3 etapas que nos acaba de explicar Gloria, cómo son de importantes y cómo influyen ustedes, los padres de familia, los cuidadores, los agentes educativos en la construcción de la personalidad de estos niños antes de cumplir los 6 años. Ya sabemos todas las alteraciones que hay en el desarrollo, las etapas, qué debemos identificar en una etapa, en la otra, pero ¿qué hacer cuando identificamos una alteración del neurodesarrollo? Deberíamos empezar desde antes. Entonces, si por ejemplo yo sé que tengo factores que predisponen a una patología o que ya en una ecografía me dijeron que el bebé tenía un líquido amniótico poquito o mucho, entonces ese bebé desde ese momento tiene que aumentar sus controles y fuera de eso tiene que estar en una revisión mayor médicamente. Después de que ese bebé nazca empieza una valoración en donde se mira si ese perímetro cefálico está normal, si el sostén de su cabecita está normal, y si es necesario empieza desde ese mismo momento del nacimiento a tener diferentes terapias. En la segunda es cuando en esos controles de crecimiento y desarrollo o en una valoración por un pediatra o por un médico encontramos una alerta en el desarrollo. Ahí lo que el médico hace es remitir a ese niño a una valoración y en esa valoración se hace de manera integral para mirar qué área está afectada, cómo está afectada y empezaríamos unas terapias acordes con lo que encontramos. Entonces, en resumen, lo que debe hacer la familia es cualquier alteración en el neurodesarrollo, cualquier alteración en el desarrollo, retomo las palabras de la doctora, un niño que no esté realizando las actividades y las funciones normales para la edad son una alerta. Y ojalá consultar de la manera más temprana. Mientras más temprano atendamos esta alteración, pues obviamente más exitoso será el manejo y el tratamiento y la recuperación del niño. Entonces, doctora, cuéntenos. Sí, doctora, cuéntenos. Me gustaría hacer énfasis en lo que dice. No solo es llevarlo donde el médico, no solo es llevarlo donde el pediatra y que nos digan tiene una alerta o tiene una alteración. No, son esas terapias porque se deben iniciar lo más pronto posible antes de los 5 años. ¿Por qué? Porque justamente en esa edad es que se está dando todo el remodelamiento de nuestro cerebro, donde se están fortificando esas conexiones y donde se están sentando bases para el resto de conexiones que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, si ocurre un daño, ya sea antes del nacimiento o una alteración después del nacimiento, lo podemos remodelar esa estructura por medio de terapias. Entonces, no solo es llevarlo al médico, sino realizar esas terapias juiciosamente y desde casa seguir las indicaciones que nos den los diferentes especialistas. Lo más importante es la prevención, vuelvo y repito,
y el estímulo, que sería el tratamiento. Esas terapias de las que está hablando la doctora son fundamentales.